El senador Cristóbal Arias del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de flagrancia. Muchas gracias, señor presidente. Senadoras, senadores, el derecho, aún siendo una ciencia social que no es exacta, sin embargo, no es ni debe de ser estático, sino dinámico. Y en estos últimos tiempos, en nuestro país, han quedado rebasadas distintas instituciones de todo nuestro entramado jurídico, toda vez que la crisis general que vive el país, social, económica, política, de credibilidad, de valores, educativa, etcétera, no está exenta la crisis del Estado de Derecho, que ha quedado manifiesta durante estas últimas décadas, en que ha quedado rebasadas nuestras instituciones jurídicas, que deben estar sometidas a una profunda, exhaustiva revisión para actualizarlas y modernizarlas. Por eso es oportuno señalar que esta soberanía tendrá una gran actividad legislativa para conocer, analizar, discutir y, en su caso, votar distintas iniciativas que vengan a mejorar sustancialmente el Estado de Derecho en materia penal específicamente. Sabemos que ya habrá de analizarse próximamente la iniciativa que conocimos como Cámara de Origen, que se encuentra en comisiones para elaborar en su momento el dictamen respectivo sobre la nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Así también habremos de conocer en su momento de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde habrá de plantearse la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública como una institución o instrumento que venga a contribuir a la prevención y contención de las conductas y de los altos índices y conductas delictuosas en nuestro país. En este contexto, compañeras senadoras y senadores, es que me permito presentar esta iniciativa que nuestro coordinador, el doctor y senador Monreal, y su servidor sometemos a la consideración de este Pleno, que es la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativa a la flagrancia en la comisión de delitos. En el derecho penal, la flagrancia no es un elemento intrínseco del delito, sino una característica externa resultante de una relación de circunstancia entre el autor del delito y con su hecho punible. Es un concepto que proviene del derecho romano, del vocablo flagrantia, cuya etimología flagare significa arder o resplandecer como el fuego, y que se usa metafóricamente para significar que el hecho ilícito aún arde o resplandece y que en el plano jurídico es actual. En la presente iniciativa, para dar certeza al concepto de flagrancia, a fin de cumplir con el deber de garantizar la seguridad pública a través de un efectivo combate a la delincuencia en pleno respeto de los derechos humanos, se propone modificar el texto del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
En relación con la flagrancia, el quinto párrafo del artículo 16 constitucional prevé dos hipótesis. Inciso A, detención al momento de estarse cometiendo el delito, o inciso B, detención inmediatamente después de su comisión. Sin embargo, el texto de este artículo, aun cuando no produzca controversia con respecto a la hipótesis de la detención al momento de estarse cometiendo el delito, estimamos que sí genera confusiones por cuanto hace al supuesto de detención después de cometido el hecho punible. Entre otras de las confusiones están las siguientes: para definir los términos de la detención legal, en el supuesto de que el actor del delito sea detenido inmediatamente después de cometido el delito, el texto del artículo 146, transcrito en su fracción segunda, inciso A, refiere que haya flagrancia cuando la persona es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. En especial genera confusión el que se establezca que la persona debe ser sorprendida cometiendo el delito, porque para poder ser perseguida con fines de detención se afirma lo anterior, porque el término sorprender, que implica tomar desaprevenido a alguien, descubrirlo cuando no lo espera, no es lo trascendente para acreditar la flagrancia. Y muy importante, después de la comisión del delito, no es que la gente sea sorprendido o no cometiendo el hecho, sino que la detención se realice en virtud de persecución material e ininterrumpida a partir de información que la autoridad que haga la detención haya obtenido directa o indirectamente por información aportada por la víctima o por un testigo respecto a la persona que intervino en el hecho. 2. Para poder definir los términos de la detención legal en el supuesto inmediatamente después de cometido el delito, el texto del artículo 146, antes transcrito, también establece en su fracción segunda que hay detención en flagrancia cuando la persona a la que se atribuye haber cometido un delito es detenido en virtud de que sea señalado por la víctima o ofendido a algún testigo presencial de los hechos o quien hubiese intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundamentadamente que intervino en el mismo. Desde nuestra óptica, esta redacción también genera confusiones, no solo porque no se comparte la idea de que únicamente se calificará que existe flagrancia cuando la detención se haga por señalamientos de víctima ofendido, testigo o algún otro interviniente en el hecho, sino porque no queda claro que se refiere a la norma en cuestión cuando expresa, entre comillas, siempre y cuando no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Lo que se propone a través de esta iniciativa de reforma es establecer las condiciones para que la búsqueda o localización por parte de los agentes de la policía pueda prolongarse en tiempo. Asimismo, esta iniciativa prevé que la búsqueda o localización de intervinientes en un hecho, cuando se realice de manera ininterrumpida, inmediatamente después de haberse cometido, únicamente puedan hacerlo las autoridades, no así los particulares. Esto es así porque hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16, párrafo quinto, que la detención en flagrancia puede incluso ser llevada a cabo por cualquier persona. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos octavo, numeral 1, fracción primera y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
que además solicito, señor presidente, que por la brevedad del tiempo le solicito se transcriba textualmente en el diario de los debates, dada su importancia. Decreto por el que se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Único, se reforma el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue. Artículo 146, supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Hay flagrancia cuando la persona es detenida, primero, en el momento de estar cometiendo el delito o, segundo, inmediatamente después de cometer el delito, siempre y cuando sea en virtud de persecución ininterrumpida o, fracción tercera, después de la comisión del delito, aunque la autoridad policial a la que se le da conocimiento inmediato de los hechos no haya interrumpido su búsqueda o localización, o cuando la persona sea o haya sido señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o porque hubiera intervenido en ella en la comisión del delito. Inciso B, tenga en su poder instrumentos u objetos o productos del delito cometido, o bien sea señalada como quien durante el periodo de su búsqueda o localización se deshizo de ellas. C, se cuente con la información o indicios que motivadamente hagan presumir que intervino en la comisión del delito. Se considera que la policía no interrumpió la búsqueda o localización cuando inmediatamente después de cometido el hecho, estas actividades se iniciaron y continuaron en virtud de contar con información que indique la posibilidad de ubicar al perseguido. Lo previsto en esta fracción solo podrá ser llevado a cabo por autoridades. Artículos transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Cristóbal Arias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.